Buen día, mis hermanos. Pues bueno, seguimos avanzando en esta semana 23 de tiempo ordinario. Hoy es martes 6 de septiembre y les mando un saludo con mucho cariño y mucho afecto, esperando que estén bien y tienen mi oración para que si hay alguna situación que estén pasando, enfermedad o situación difícil, tienen mi oración para que el Señor les dé sabiduría y valentía para salir adelante. Si necesitan alguna oración en particular, alguna necesidad que tengan, pónganmela en los comentarios o mándenme un correo. Igual les vuelvo a recordar por aquí mi correo y donde pueden estar en contacto conmigo. Pues hoy continuamos con la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Iniciamos el capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y pues bueno, sigue Pablo cuestionando. La idea, como decimos, el profeta anuncia y denuncia, y Pablo ya anunció muchas veces el amor, la misericordia, todo lo hermoso que Jesús les llevó a los Corintios, pero también tiene que hacer, como todo buen profeta, tiene que hacerles ver sus errores. Ayer ya veíamos como un caso muy particular de una persona que vivía con su madrastra maritalmente. Hoy algo más general. Hoy les dice, hoy los cuestiona, los recrimina sobre los pleitos constantes que hay entre ellos como hermanos. Pero no solamente el que haya pleitos, sino el que dice que cuando hay pleitos, dice, ¿cómo se atreven a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? O sea, dices, es inconcebible que haya pleitos y discusiones entre hermanos, pero cuando los hay, se deben de resolver fraternalmente. ¿Por qué tienes que denunciarlo judicialmente o civilmente? Dice, ¿acaso no hay entre ustedes una persona que tenga la suficiente madurez para poder resolverlo? Dice acá, dice, ¿por qué tienen el mismo hecho de que haya entre ustedes pleitos? Ya es una desgracia. Dice, pero es más desgracia el hecho de tener que llevar a esos pleitos al tribunal en lugar de resolverlo. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Y hoy Pablo le recrimina eso. Está bien, no está bien que haya pleitos, pero cuando los hay, que haya una persona entre ustedes sensata, que es la que lleve a la cordura, que es la que lleve, que se sirva como un juez, pero no un juez para castigar, sino para conciliar las situaciones que estén entre ellos. Ahora, es que nosotros somos buenos para juzgar y para cuestionar, y luego empiezan por eso los pleitos, pero nosotros no somos nadie. Dice, nosotros vamos a juzgar cuando estemos en el reino de los cielos. Dice, ahorita no. Vamos a ser juzgados nosotros por el Señor. Dice aquí en un párrafo algo que a veces se malinterpreta o a veces lo utilizan. Una ocasión escuché a un pastor, no católico, a un pastor que estaban hablando del tema de la homosexualidad y él decía, es que los homosexuales se van a ir al infierno. Y lo cuestionaban a él la persona y él se apoyaba en este pasaje que dice aquí. Dice, ¿acaso no saben que los injustos no tendrán parte del reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. O sea, este pastor se apoyaba en este pasaje para decir que los homosexuales se iban a ir al infierno. Y no es nadie para decir eso. Nosotros no somos quien para cuestionar. Porque el Señor Jesús siempre, como vamos a verlo ahorita también en el Evangelio, siempre tiene segundas oportunidades para todos. Y luego fíjense cómo termina aquí. Dice, y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. O sea, eso eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran borrachos, eran avaros, eran ladrones, eran estafadores, eran difamadores, quizá también homosexuales. Dice, pero fueron lavados, fueron purificados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, todos tenemos una oportunidad. Y nadie somos quien para cuestionar si quién se va a ir al infierno y quién no se va a ir al infierno, o quién va a entrar al cielo y quién no va a entrar al cielo. Nosotros no tenemos esa potestad. No debemos de cuestionar, debemos de orar por las personas. Recuerden que lo que Jesús siempre decía, Dios no quiere, no está en contra del pecador, está en contra del pecado. No quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva. En el Evangelio de Lucas hoy nos presenta este pasaje tan conocido y tan nombrado por todos y con algunas diferencias a veces por los evangelistas, la elección
de los 12. Una decisión. Jesús toma una decisión que cambia la vida de 12 personas. Estas 12 personas fueron llamados a ser discípulos junto con muchos más. Acuérdense que un día mandó a 72 discípulos de Dios de dos en dos. Pero un día decide nombrar a 12 que sean más cercanos a Él. Y como es una decisión importante, fíjense, Jesucristo quizás no tenía que hacer oración para poder decidir. No tenía que hacer oración para pedir discernimiento al Padre, porque Él mismo es Dios. Pero lo hace para darnos ese ejemplo. ¿Quién de nosotros cuando va a tomar una decisión importante se le encomienda esa decisión al Padre Celestial? ¿Quién hace una oración para pedirle al Espíritu Santo discernimiento para tomar una buena decisión? ¿Quién cuando va a empezar un proyecto no lo pone en manos de Dios? O sea, tendemos a lanzarnos como el borras, como decimos aquí. Jesús se pasa toda la noche en oración y cuando llega la mañana, entonces llama a todos sus discípulos y de ahí escoge a 12. Cambia la vida de 12 personas que puso Jesús sus ojos en ellos y ahora les llama apóstoles. Ahora son enviados. Ahora ya forman parte de los discípulos, pero ahora más cercanos. Cuando eran discípulos estaban con Jesús, pero se iban cada quien a su casa. Ahora los siguen día y noche, ahora están con ellos. Ahora ya no se separan de Jesús. Jesús empieza un entrenamiento intensivo con ellos para prepararlos para el papel que los ha elegido. Ahora, estas personas, hoy Jesús quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Hoy Jesús pone los ojos en ti y pone los ojos en mí y ha tomado la decisión de darnos la confianza. Y nosotros como los apóstoles tenemos que responder positivamente porque eso cambiará tu vida drásticamente. Sigue a Jesús y tu vida va a cambiar drásticamente para bien. No porque se vayan a alejar los problemas, al contrario. Jesús decía en estos días, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Pero al final todo vas a llevar el camino correcto al tomar la decisión de seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es lo mismo que estar entre la muchedumbre. Seguir a Jesús es estar ya más cercano con Él y compartir y comportarte de acuerdo a como Él está enseñando. Ahora tú puedes decir, es que yo no soy digno, yo no soy quien para seguir a Jesús. Yo no era digno y Él me eligió para ser diácono y aquí estoy. Estoy tratando de hacer mi labor lo mejor posible. Puedo cometer muchos errores, por supuesto, pero Jesús así es. Jesús no se fija. Dice Jesús, los 12 no eran personalidades grandes de los sacerdotes, o no eran las grandes personalidades de ahí de la comunidad. Incluso en más de una ocasión le van a fallar a Jesús. Así como yo le he fallado muchas veces, como tú también le has fallado. Pero Jesús no te quita la confianza. Jesús no se equivoca al elegir. Jesús da oportunidades para que cumplas esa misión que Dios te ha dado. Entonces, mi hermano, esta es una hermosa lectura como todas, pero hoy nos reconfirma a nosotros como pecadores que aún así Dios te ha elegido a ti. Mira, cuando la gente dice, es que en la iglesia católica hay puro pecador, hay puro... Bueno, en algún lugar, ¿hay alguna iglesia no católica que sea de puros santos, que no haya pecadores? Simplemente mira, pongamos nuestra mirada en estos 12. El evangelista hoy habla de los nombres, de cómo se llamaban. Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, Judas, el de Santiago y Judas Iscariote. Da los nombres, porque podemos ver que todos ellos eran personas normales e incluso algunos, hay uno que lo engañó, que lo negó 3 veces, hay otro que se lo traicionó y lo entregó, que incluso aquí dice Judas Iscariote que fue el traidor. Hay otro que fue incrédulo directamente, que dijo yo quiero pruebas para poder aceptar que resucitó. Todos excepto Juan lo abandonaron en el momento de la cruz, pero Jesús siguió confiando en ellos. Pedro, el más cabezón, el más aventado, fue objeto de una reprimenda muy fuerte por parte de Jesús y sin embargo no le quitó el rol para el que lo había elegido desde un principio de ser nuestro primer papa. Hoy el Señor Jesús pone tu mirada en ti. Hoy el Señor Jesús quiere cambiar tu vida. Toma una buena decisión, dile sí y empieza el camino verdadero que te da la verdadera felicidad.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Cuídate mucho. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia.